Digo, el señor Ángel. Dana, Cristian, Liliana. Buenos días, teacher. Buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días. Listo, chicos, vamos a esperar 2 minutos a ver si ingresan más personas. A ver si ingresan más personas. Mientras tanto, vamos a dejar una hoja en blanco para el tercer periodo y vamos a colocar en la siguiente hoja como topic medidas de tendencia central. Ese va a ser nuestro primer tema de este periodo. Medidas de tendencia central. Listo. Ese va a ser nuestro topic. Lo vamos a colocar. Listo. Bien. Entonces, antes de iniciar la clase, chicos, pues les quiero comentar cómo les fue en los retos. Pues en forma general les fue a la mayoría bien. No fue gran cosa, cosas que se encontraban o topics que ya se habían visto en clase se preguntan nuevamente en el reto. Saben que no voy a preguntar nada fuera de ello. Si se hizo los trabajos, si se hizo los parciales de forma adecuada, pues tengo lo seguro que el reto va a ser más fácil aún. Entonces, esto es lo único. Tal vez con los tiempos hay que mejorar un poco, ya sea en geometría o en estadística, hay que mejorarlo mucho. ¿Sí? Eso es lo único que pido, ya que el parcial está diseñado para que sea resuelto en un tiempo aproximado de 70 minutos. ¿Sí? Cada respuesta, cada pregunta está diseñada para resolverse en 4 minutos aproximadamente. Y hay personas que tuvieron que hacérmelo en 2 horas aproximadamente, o sea, 120 minutos. O sea que ahí se están tardando como el doble aproximadamente, doble o 6 minutos por pregunta. Eso es bastante. Bueno, las preguntas son bastante sencillas. Entonces, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar bastante en eso. ¿Sí? En mejorar la resolución de los problemas. ¿Listo? Eso es lo único que tengo que decir, pero el resto está bien. Igual yo, considero que la mayoría me los entregó media hora después. No tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Solamente que hay que mejorar el tiempo de entrega. ¿Por qué? Porque yo siempre diseño las pruebas para que se cierren a una hora específica. Y después de esa hora yo no, pues los considero como un retraso. Así como que me lo entregan retrasado. Y ustedes van a estar en este momento o van a presentar el IFEX. Y ustedes no pueden decir, me da 5 minutos porque no se los van a dar. No se los van a dar. Sé que en el IFEX no les van a dar, como sabemos en el pre-IFEX, no les van a dar que tienen que resolver el problema y mostrar el procedimiento. Pero sin embargo, algunas preguntas sí van a requerir de qué? De ese análisis. ¿Sí? Que van a tener aproximadamente menos tiempo, 2 minutos. O sea, 1 minuto para analizarla y 1 minuto para resolverla aproximadamente. ¿Sí? Entonces tienen que mejorar mucho en eso. Bien, entonces, ya somos 7 personas, me hacen el favor, van a prender todos la cámara y voy a llamar a la lista. El día de hoy estamos a 3. Entonces, vamos a encender la cámara para ver si están ahí.
Todo el mundo me va a encender cámara, por favor. Esteban, Ángel, Cristian, Dana. ¿Alguien sabe algo de Juan José? No, profe, por ahora no. Entonces Juan José, no sabemos. Amado. ¿Alguien sabe algo de Amado? No se me tría. Yo, teacher, acá estoy. Amado. Cristian David. Juan Bello. ¿Tampoco saben algo de él? Listo. Juan Esteban. Presente, profe. Liliana. Presente, teacher. Ángelo. Presente, teacher. Listo. Dana. Presente, teacher. Duque. ¿Saben si Duque está asistiendo regularmente o definitivamente no quiso seguir? Que no sabemos. Ángel. John Ángel Sánchez. Presente, teacher. Y María. Paula Andrea. María Paula. Voy a decir María Paula. Listo. Entonces, vamos a colocar como achievement lo siguiente. Permítanme. Bien, entonces les pregunto, ustedes ya conocen las medidas de tendencia central, ¿verdad? Esto es tan solo un repaso. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Pues son la media, la moda y la mediana. Esas son las medidas de tendencia central. La media se divide en media aritmética simple, la ponderada y la geométrica. Nosotros vamos a ver las dos primeras, que es la simple y la ponderada, porque la geométrica es un análisis más riguroso, necesita de otros cálculos, y pues no es tan necesaria, solamente es cuando hay un aspecto en general que se quiere buscar de esos datos, por eso es que no se utiliza mucho, pero las dos primeras sí se utiliza bastante, que es la simple y la ponderada. Nosotros llamamos a la media como el promedio, ¿sí? Nosotros lo conocemos como promedio, pero en realidad es la media, ¿sí? Y es una aritmética simple. Ya les digo cómo, pero entonces... no me gusta esto. Vamos con el de ese. Achievement, calcular la moda, la mediana, calcular la media, la mediana y la moda. Calcular la media, mediana y moda. ¿Listo? Skill. Reconocer y clasificar las medidas de tendencia central. Reconocer y clasificar las medidas de tendencia central. Listo. Entonces, chicos, antes de copiar esto, es algo sobre esto, les voy avisando de una vez. Para el cuarto periodo, se les va a requerir, o en estadística, en mi caso, les voy a pedir un análisis estadístico de una situación real. Entonces, yo les voy a pedir en este momento, no es que hagan las encuestas o la recolección de datos, sino que vamos a hacerlo, ¿somos cuántos? Voy a suponer que somos 10 personas aproximadamente, ¿sí? Entonces voy a pedirles el favor que hagan parejas, grupos de a dos, vayan diseñando el estudio que van a hacer, ¿sí? Eso es lo que les voy pidiendo de una vez en tercer periodo,
para que en el cuarto periodo ya comencemos a analizar todos estos datos. ¿Por qué? Porque en el cuarto periodo lo único que vamos a hacer es utilizar todo lo que hemos aprendido en estadística, ya sea conmigo o en los años anteriores, y vamos a hacerle un buen análisis a esos datos. Entonces van a analizar, les voy a pedir, no sé, ya les diré en las próximas clases cuántos aspectos van a preguntar por persona, si van a ser 4 o 5, para que después se pueda tabular, se pueda graficar, se pueda sacar las medidas de tendencia central, se pueda sacar la desviación estándar, los percentiles, los cuartiles, los deciles, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones las vamos a aplicar en algo real. Y es algo que ustedes van a tener que buscar los datos, porque yo no les voy a dar datos. Ustedes van a buscar esos datos. ¿Cómo se buscan esos datos? Haciendo encuestas. Entonces les voy a pedir el favor que comiencen ya a tener un tema de interés, a buscar quién va a ser su pareja. Eso es lo único que les pido en este momento. Entonces, no, que yo quiero hacerme con tal persona, entonces me van avisando y yo les voy diciendo, listo, ustedes dos van a trabajar esto. Cada persona les voy a escoger de forma, a cada grupo va a tener un tema en general. ¿Sí? No les voy a pedir a cada grupo el mismo tema. ¿Listo? Entonces, para que quedemos claros y nos vayamos mentalizando que el último periodo prácticamente es práctica de una situación, una práctica real aplicando ¿qué? Estadística. ¿Listo? Que eso es muy bueno utilizar. Listo. Entonces, vamos a colocar como título medidas de tendencia central. ¿Listo? Y vamos a copiar lo siguiente. Las medidas de posición. Las medidas de posición, coma, generalmente denominadas promedios, subrayen ese promedios, coma, algunas de ellas consideradas de tendencia central, coma, se destinan a resumir un conjunto de datos. Un conjunto de datos respecto a una característica observada. Respecto a una característica observada o investigada. Coma, en un número considerado como representativo. Considerado como representativo. Vamos a subrayar ese último, representativo. Punto seguido. Los resultados obtenidos con la aplicación de estas medidas, coma, con la aplicación de estas medidas, solo pretenden explicar, coma,
mediante un valor considerado, típico o representativo. Típico o representativo. Coma. Un conjunto de datos. Un conjunto de datos. Bien. Entonces, hasta ahí, punto aparte. Entonces, esas son las medidas de tendencia central. Entonces, le preguntaré a Cristian. Cristian, entonces, la media es un promedio. Pues no específicamente, pero sí se puede entender como un promedio. Se puede entender como un promedio. Bien. Dana. Buenos días, Dana. Dana, ¿la mediana es un promedio? Buenos días, teacher. Pues la mediana, Sí, la mediana. ¿Es un promedio? pues no, pues yo creo se supondría que sí, ¿no? Correcto. Se supone que sí. A partir de lo que nos acaban de decir en el último párrafo que escribimos, nos dice que todo lo que sea medidas de tendencia central se considera como promedio. ¿Sí? Por eso son medidas de tendencia central. Tratan de ubicar el centro de ese conjunto de datos. ¿Sí? Y hay diferentes formas. Y por último, preguntémosle a Paula. Buenos días, Paula. Paula, ¿la moda es un promedio? Sí, teacher. Listo. Perfecto. Entonces, sí, la moda es un promedio. Entonces, tenemos que ver cuál es la diferencia entre la media, la moda, la mediana y la moda. ¿Sí? Las tres. ¿Por qué? Cada una mide un aspecto diferente y lo hace de forma también muy, muy diferente. Entonces, vamos a empezar con la más sencilla, con la que nosotros conocemos más. Y entonces les preguntaré, aquí les vengo a preguntar a ustedes, ¿ustedes ya vieron estos temas? Me imagino que sí, que es la media, mediana y moda, ¿sí? En una tabla de frecuencias. ¿Sí? ¿La han visto? Sí, profe. Sí, la han visto. Entonces, no es un tema nuevo, sino es algo para reforzar, ¿sí? Este tipo de cosas. Entonces, bien. Entonces vamos a colocar como subtítulo media aritmética. ¿Sí? Aritmética, con tilde la E. ¿Listo? Vamos a copiar lo siguiente. Un poquito extenso, pero para explicarles por qué se llama aritmética. Y por qué no solamente media. ¿Listo? Vamos a copiar. Frecuentemente, se omite la calificación de aritmética. La calificación de aritmética. ¿Cómo? De modo que solo se menciona, la palabra, ¿cuál palabra? Media. Que solo se menciona la palabra media. Punto seguido. Esta es la medida más utilizada
es la medida más utilizada, coma, más conocida y la más fácil de calcular. Y la más fácil de calcular. Punto seguido. Sus fórmulas admiten tratamiento algebraico. Sus fórmulas admiten tratamiento algebraico. Punto seguido. Por tal razón, coma, se considera la más importante dentro de los promedios. La más importante dentro de los promedios. Punto y coma. A pesar de ser demasiado sensible, y vamos a subrayar eso, demasiado sensible a cambios que se introduzcan en sus datos. A cambios que se introduzcan en sus datos. Punto seguido. Se simboliza indistintivamente, indistintamente, empleando una rayita sobre la letra. Una rayita sobre la letra. En este caso, de esta forma. Con lo cual, señala la variable. Con lo cual, señala la variable. ¿Listo? Punto aparte. Listo. Entonces, eso es la medida aritmética. ¿Sí? Frecuentemente, pues, uno omite la palabra aritmética. ¿Sí? Nunca la mencionamos. No dice, no, yo voy a calcular la media. Y como le dice por ahí, y como le dicen en esa parte, dice que es el promedio más conocido. Y por lo general nosotros cuando decimos, vamos a hallar el promedio, pues no estamos siendo muy claros en decir cuál tipo de promedio o qué promedio vamos a sacar. Porque está la media, la moda y la mediana. Y dentro de la media se encuentra la media aritmética y la media geométrica. Entonces no estamos siendo muy específicos cuando decimos vamos a sacar el promedio. Necesitamos saber qué es lo que vamos a calcular. Inclusive en Excel hay una función que se llama promedio. ¿Sí? Y realmente lo que hace es una media aritmética. ¿Sí? Lo que realmente hace es una media aritmética. Pero en Excel solamente toma la libertad de decir promedio. Listo. ¿Y por qué? Porque la consideran la más importante de esos promedios. Es la más utilizada y la más fácil de utilizar. Es muy sencillo. Listo. Como subtítulo vamos a colocar ahora
Media aritmética simple. Media aritmética simple. ¿Listo? Media aritmética simple. Listo. Entonces vamos a copiar. Esto es sencillo. Esto no nos extendemos pues demasiado en esto. Listo. Algunos la denominan como media no ponderada. Como media no ponderada. Coma. Cuando se utiliza en datos sin agrupar. En datos sin agrupar. Coloquemos eso en verde y ustedes lo colocarán, lo subrayan. En datos sin agrupar. ¿Sí? Sin agrupar. Coma. Y se obtiene dividiendo la suma de todos los valores, dividiendo la suma de todos los valores que tome la variable, por el número de observaciones. Que tome la variable por el número de observaciones. El número de observaciones. Bien. Entonces esto se traduce a una fórmula muy sencilla. X rayita es igual a la sumatoria de todas las valores de cada una de las variables sobre el número de observaciones. Sobre el número de observaciones. Es una N. Choca. ¿Listo? Entonces ya les coloco aquí qué significa cada cosa. Bien. Esto es el símbolo. Epsilon está en mayúscula. Significa sumatorio. ¿Listo? Entonces, esta es la Teacher, media. una pregunta. Sí. Lo que está al lado de la, bueno, de la sumatoria es una X con, Sí, ¿con qué? X sub I. X ¿Sub I? sub I. Ah, bueno, gracias. Sí, X sub I. Estos son los valores de cada valor de cada observación. Sí, y me va. Esto no me alcanza acá. Ya me aprendo. Tiene el número de observaciones. Listo. Entonces, este prácticamente es el que han utilizado o hemos utilizado bastante, ¿sí? En estadística, cuando nos piden sacar promedios o la media. Este es el más conocido. Solamente se suman todos los, digamos, todos los valores de cada observación
y se dividen por el número total de observaciones o el número total de datos que hay en ese conjunto de datos. Y ya, se suman, se dividen y listo. El número que nos dé, así sea con poco más de decimal, con ya sea continuo, ¿sí? Porque la mayoría siempre es continuo, nos va a dar la media y listo. No hay que hacer ningún tipo de tratamiento más. Por eso es fácil, ¿sí? Por eso dicen que la más fácil, la más utilizada, solamente es sumar y dividir. Y listo. Haciendo esas dos operaciones sencillas, ya sabemos el promedio de ese conjunto de datos. ¿Sí? Y es la más simple. Por eso es simple. ¿Listo? Entonces, para terminar la clase del día de hoy, vamos a hacer este sencillito. Entonces, vamos a copiar. Ejemplo. Las calificaciones obtenidas por un estudiante al presentar sus parciales, fueron 3,8. Fueron 3,8. 3. 5. 2,8 y 4. Listo. Una recomendación antes de continuar. Bueno, ya llegó Juan José, pero bastante tarde. Una recomendación antes de continuar. Y es la siguiente. Cuando ustedes tengan unos datos, por ejemplo, nos dicen, por ejemplo, 3,83, cuando tengan comas decimales y el siguiente no tenga comas decimales, por favor, siempre agregarle un 0, decir, bueno, o colocarle tantos ceros para que todos tengan las mismas cifras significativas. ¿Listo? Esto es tan solo como para decir que todo lo estamos haciendo de la misma forma. Entonces, es importante. Como se dieron cuenta, pues esto se utiliza mucho para las calificaciones o para el momento en que nosotros queremos saber cuál es su promedio. ¿Sí? Bastante sencillo. Sumamos todo y dividimos por el número total de notas. Entonces les voy a pedir que me calculen la media aritmética simple. La media aritmética simple de este conjunto de datos. ¿Listo? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da esto? Buenos días, teacher. Hola, Qué Juan pena José. por llegar hasta ahora. Listo. Lo que pasa es que pues yo vivo en una finca y el internet estaba muy malo. Entonces pues me tocó irme hasta Oaxaca. Entonces pues pido disculpas, teacher. Listo, tranquilo, ¿no? Te adelantas después, yo subo el video más tarde y te adelantas, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Listo. Entonces calculemos esta media aritmética simple de este conjunto de datos. Vean, chicos, que yo no lo he ordenado. Está totalmente desorganizado y no está agrupado ¿en dónde? En una tabla de frecuencias. Por lo tanto, miren, se tiene que utilizar la media aritmética simple. Los datos están sin agrupar. Vamos a calcular. ¿Cuánto da? 3.72. Listo. Entonces, nos da 3,72. Listo. Ese sería como la nota promedio del estudiante. La nota promedio del estudiante. ¿Sí? Y entonces, como pueden ver, pues los datos prácticamente coinciden en eso. Ya vamos a ver gráficamente qué significa eso. ¿Sí? ¿Por qué 3,72? ¿Qué significa eso? ¿Por qué ese número y por qué no más bajo? ¿Por qué no más alto? ¿Sí? Eso es importante saberlo. ¿Por qué se le dice media? ¿Listo? Y una última cosa de lo siguiente.
Esto tiene un problema. ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles son las desventajas de esto. ¿Sí? Y es lo siguiente. Imaginémonos que ahora el estudiante, vamos a quitar dos notas y vamos a colocar una que sea 0,2 y una que sea 5. Calculen ahora ese promedio. ¿Sí? Vamos a calcular ahora el promedio con estos datos ahora. ¿Sí? Vamos a ver si nos da igual, si nos da más o menos. ¿Cuánto nos da? Así, el promedio. Sumar y dividir por el número total de observaciones. ¿Cuáles son esas cantidades de observaciones? Son 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuál es el valor de cada observación? Este es el valor de 3.2. 3,2. Listo. Perfecto. Entonces coincide. Ahora supongamos que el estudiante, pues, sigamos con estas notas y digamos que el estudiante tendría 3,5. Calculemos ahora esa nueva media. ¿Cuánto da esa nueva media aritmética? Simple. 2,9. 2,9. Listo. Entonces, a esto es lo que voy. Bueno, en general ustedes, bueno, ya deben saber que en la universidad se pasa con 3. ¿Sí? No se pasa con 3, 5, 3 o 4. Se pasa con 3. Entonces, lo que sucede con la media aritmética simple y con la media en general, lo que es la aritmética, es que es muy sensible. ¿Sensible a qué? A que si hay un dato muy extremo, ¿sí? Este dato, este valor de la observación, tiende a arrastrar la media aritmética a ese punto. ¿Sí? Lo tiende a arrastrar a lo más que pueda. En este caso, por más que el estudiante tenga unas notas bastante altas, este 0,2 le está arrastrando ese promedio a este punto. Lo arrastra. Y lo mismo sucede con, digamos, con sus notas. Si ustedes tienen, por ejemplo, una nota muy bajita o no presentaron algo, ¿qué va a hacer eso? Eso va a ir arrastrando las demás notas hacia ese punto. ¿Sí? Y si tienen más aún. ¿Sí? Eso los van a ir arrastrando. Por más de que usted presente algo en 5. ¿Sí? Entonces, esto es muy utilizado, que lo conozcan. Ya vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de esto. Y en la siguiente semana, pues vamos a ver algunas aplicaciones y con algunas tablas de frecuencias. ¿Listo? Donde ya se utilizaría la media aritmética ponderada. ¿Sí? Otro tipo de media aritmética. Listo, chicos. No siendo más, yo los dejaré. Nos veremos mañana en Prefix. Y que pasen feliz día. ¿Listo, chicos? Pero Muchas teacher, hasta luego, que esté Bueno, bien. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Que estén bien. Chao. Hasta luego. Gracias.